Y bueno, muchas gracias. El día de hoy voy a hablar de un tema un poco más general que el de la ocasión pasada. Este tema es acerca de las evaluaciones médicas precompetitivas. Hemos visto en todo este módulo que preparó el doctor García Monge que han venido explicando todos los temas relacionados con el equipo multidisciplinario que está detrás de un deportista. Y bueno, habla un poco acerca de esta generalidad, el tema de las evaluaciones médicas precompetitivas. Inicialmente, muchas personas o muchos profesionales de la salud todavía nos preguntamos por qué tengo que evaluar tanto, qué beneficios puedo tener de una evaluación. Y la realidad es que todas las personas y todos los profesionales que estamos inmersos en el mundo del deporte, tenemos que saber en qué consiste una evaluación profesional, médica, deportiva, a un jugador elite y sobre todo pues a todos los profesionales que nos dedicamos a esto, que también estemos inmersos y podamos saber en qué consiste. ¿Por qué hacer este tipo de evaluaciones médicas? Bueno, como bien sabemos, todos los deportistas buscan romper récords. Cada vez hay mayor número de disciplinas deportivas y sobre todo hay mayores interesados en realizar actividades deportivas. Todos quieren aumentar su rendimiento deportivo y por eso tenemos que hacer modificaciones en ocasiones a las técnicas y a las tácticas que ya vienen realizando nuestros deportistas. Para ello, pues nosotros nos apoyamos en las ciencias biológicas y cada vez las ciencias aplicadas al deporte, pues nos van a dar mayores éxitos con los deportistas. Como sabemos, conocer el estado físico y de salud de todas las personas, de nuestros pacientes, nos van a ayudar mucho a poder identificar y tener como ese semáforo para poder saber cuáles son sus fortalezas y en dónde tenemos que trabajar un poco más. Nosotros aquí en Pachuca tenemos una clínica, bueno, es un hospital, el Centro de Excelencia Médica en Altura, que está avalado por FIFA. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque mucho del proceso de evaluación que voy a mencionar a continuación es el modelo que a nosotros nos pide la FIFA. Es importante mencionar que este modelo está basado en un cuestionario que viene, donde ya viene incluido un checklist que se llama PCMA. Este cuestionario nosotros lo llevamos a cabo siempre antes de que los jugadores regresen a temporada. Como bien saben, pues los jugadores generalmente se van de vacaciones y no regresan como en las mejores condiciones o las condiciones óptimas. Por eso tenemos que hacerles evaluaciones. Empezamos con la evaluación morfofuncional, que aquí lo que vamos a buscar es precisamente saber el examen general de la salud, pero tenemos que identificar los factores de riesgo que van a poner en riesgo precisamente el alto rendimiento deportivo o hacer un diagnóstico completo integral para poder detectar y prevenir algún tipo de lesión. Esa evaluación incluye una historia clínica, una exploración física, obviamente con todos los signos vitales, examen oftalmológico, que hemos llegado a detectar, créanme, que chicos que suben de fuerzas básicas a primera división tenían serios problemas de visión y no se habían detectado nunca. Examen odontológico, pruebas bioquímicas. Aquí hacer el paréntesis que como bien hablamos, cuando se hizo la presentación de la evaluación a la mujer atleta, pues hay algunas que son características y sobre todo el perfil hormonal acerca del hombre y la mujer muy puntuales en la mujer. El examen de cardiología anteriormente se manejaba el electrocardiograma y hacíamos ecocardiograma y prueba de esfuerzo solo aquellos jugadores que llegábamos a detectar algún problema. Esto a raíz de que estamos avalados por FIFA ya no se volvió opción. Sabemos que hay algunas academias, la americana y la europea. La americana dice que sí, la europea dice que no hay que hacerlo. Nosotros, como le rendimos cuentas a FIFA, sí o sí todos los jugadores se tienen que hacer, además del electrocardiograma en reposo, una prueba de esfuerzo y un ecocardiograma. Hay que hacerles espirometría, la evaluación nutricional, la biomecánica y la plantoscopía, además de, por supuesto, las evaluaciones psicológicas. Y a esto le vamos a agregar estas tres más, que es el dopaje. Evidentemente depende qué tipo de dopaje nos pida. Nosotros hacemos de 4 y de 6, el análisis de campo y la rehabilitación. Créanme que muchos deportistas regresan y los metemos definitivamente terminando la evaluación algunos a rehabilitación. Es importante saber que la historia clínica, aunque muchos ya la hemos llegado a subvalorar o a menospreciar, nos arroja muchos datos y se dice que el 75% de nuestro diagnóstico, si hacemos una buena historia clínica,
se va a reflejar en los datos que nos puede arrojar el paciente durante esa anamnesis. El examen oftalmológico, como les decía, nosotros hacemos ahí la campimetría, el examen odontológico, que también es forzoso, porque cada vez hay mayor soporte científico donde se dice que el alto rendimiento también está disminuido cuando hay problemas odontológicos. Las pruebas bioquímicas, estas se hacen constantemente y es importante que se realice también el seguimiento a aquellas personas que tengan perfiles hormonales alterados con una secuencia y con los especialistas que tienen que involucrarse de acuerdo al tipo de padecimiento. En el laboratorio de ergometría ya veían otras charlas que, bueno, ya nos explicaban aquí también en este foro, en este módulo, acerca de la medición del VO2 max. Nosotros hacemos el protocolo de Bruce modificado, esto porque así nos lo pide la FIFA. También hacemos todos los otros protocolos y también tenemos el ciclo ergómetro, pero a nuestros jugadores se los hacemos en banda, se hace con calorimetría directa. También medimos, además tenemos el analizador de gases, donde, como les comentaban también en otras charlas, es muy importante ver la valoración de los METs y saber cuál es el VO2 max de nuestros jugadores. Pero además de saber el VO2 max, también conocer mucho en cuánto tiempo se tardan en recuperar o en volver a la normalidad, para saber cuál es su máximo esfuerzo y que no lleguen a presentar algún tipo de cardiopatía que pueda poner en riesgo la vida de nuestros deportistas. Evidentemente, para prevenir la muerte súbita en cancha. Como les comentaba, nosotros realizamos electrocardiograma, ecocardiograma y Holter, y aquí me voy a detener un poco porque comentaban en algunas otras charlas y escuchaba que preguntaban acerca de que si a los niños se les realiza o no algo más acerca del electrocardiograma. Nosotros en el Club de Fútbol Pachuca realizamos un simulador profesional que se realiza cada año y tenemos niños que van desde los 7 años, arrancan en este simulador profesional y son sometidos a una vida de un jugador de primera división, por decirlo de alguna forma. Entonces hemos llegado a detectar que coincide con la epidemiología que marcan las cardiopatías, es decir, que de cada 1.500 niños que evaluamos, esto lo hacemos nosotros en un mes y medio, detectamos al menos 3 niños que tienen Brugada y un niño que tiene Wolff Parkinson White. Hemos llegado a tener la mala suerte que en un simulador profesional hemos llegado a detectar 2 niños con Wolff Parkinson White que han tenido que ser intervenidos con, obviamente, cateterismo cardíaco. Uno de ellos se pudo reincorporar a la actividad deportiva y otro no se pudo reincorporar a la actividad deportiva porque no encontraron el foco ectópico y aquí terminó su carrera. Y bueno, es importante hacer el énfasis en esto porque, como hablábamos con los papás, de no haberse detectado este niño a la edad de 13 años, ellos mencionaban que siempre había hecho actividad deportiva, que nunca había presentado un solo síntoma ni dificultad respiratoria, ni palpitaciones, ni nada, síncope mucho menos, pero si hubiera seguido haciendo actividad deportiva, seguramente hubiera sido un riesgo potencial para muerte súbita en la cancha. De ahí que nosotros complementamos las evaluaciones de los niños si llegamos a detectar la mínima alteración con un Holter y con un ecocardiograma. También comentar nuevamente lo que les mencionaba acerca de la historia clínica, que nos previene una buena historia clínica, un electrocardiograma y este circuito de evaluación. La FIFA nos dice que es menos 86% de accidentes cardíacos. Y hoy en día la calidad del sueño, que bueno, sería este otro tema de una charla, pero cada vez se ha visto que los deportistas tienen que tener una buena calidad de sueño de 7 a 8 horas al día. Y en la evaluación nutricional, nosotros lo que buscamos es hacer, como en toda la anamnesis, el cuestionario 24 horas, pero también apoyarnos mucho acerca de las herramientas que tenemos para realizar el análisis de la composición corporal, es decir, a través del InBody por bioimpedancia, en menos de un minuto, ya teniendo al jugador arriba, por medio de bioimpedancia podemos dividir cuánto tiene de grasa, cuánto tiene de músculo, cuánto tiene de hueso, cuánto tiene de agua, y entonces dirigir nuestro plan de alimentación y las estrategias que queremos hacer para prevenir o para llegar a un objetivo de algún determinado somatotipo por el tipo de posición que juegan en cancha a través de estos parámetros que se obtienen en el InBody
o con un análisis de la composición corporal. Los análisis bioquímicos, que son de suma ayuda para realizar cualquier tipo de diagnóstico y poder hacer un plan de alimentación y seguimiento. Además de todo esto, pues es importante también saber que si no hacemos toda esta evaluación, vamos a afectar la práctica deportiva. Hacemos mucho énfasis en el plan de alimentación, por lo que comentábamos en la charla anterior que tuve la oportunidad de dar en este evento, acerca de que las demandas energéticas cambian mucho, son muy variadas y esto va a ir de acuerdo de forma individual, de acuerdo al consumo de METs, y bueno, muy calculada la tasa metabólica basal de cada deportista. Nosotros en el club lo que hacemos es que se les realiza un plan de alimentación a estos jugadores y ellos mediante su huella digital llegan al comedor, colocan la huella digital y ahí sale la dieta o el plan de alimentación que tienen, de cuánto pueden consumir de carbos, cuánto de proteína, cuánto de grasas, y se arma la dieta. Esto nos ha ayudado mucho a controlarlos porque, bueno, como sabemos, a nivel elite también, luego los jugadores quieren hacer muchas trampas con el plan de alimentación. Lo que queremos es que tengan siempre un plan variado y bien calculado, sobre todo, que eso es lo que más nos interesa para prevenir las lesiones en el deporte, y que si están en etapa de fortalecimiento, podamos de alguna forma apoyarnos de este plan para potencializar y complementar la actividad físico y psicológica también. Ahora, pasando a la evaluación psicológica, nosotros en estas evaluaciones médicas precompetitivas ya no hacemos lo que anteriormente veníamos manejando, que eran los mini mental tests o los mental games. Lo que se hace ahora es la aplicación del biofeedback. Es importante que también como profesionales en la salud, involucrados en el trato con los deportistas, tengamos en mente que nosotros no podemos evaluarlos a ellos con un diagnóstico de un DSM-4, con un test de Goldberg, con algo que nos marque ansiedad, depresión, histrionismo, si son ansiosos, nada de eso. En los deportistas, ellos se evalúan de acuerdo a sus aptitudes cognitivas. Eso también es muy importante porque de repente vamos a llegar a tener algún paciente deportista que pueda llegar a tener alguna de estas aptitudes que se puede volver una fortaleza si la sabemos dirigir y nos podemos apoyar desde el ámbito psicológico. Y bueno, en la parte de la plantoscopía, nosotros anteriormente hacíamos la plantoscopía digital en el escáner del plantoscopio, donde nos marcaba a través de un programa las 3 zonas de apoyo, donde la veíamos con colorimetría muy linda, y eso nos servía mucho para lograr detectar algunos patrones y llegar a prevenir y corregir algunos vicios que ya venían manejando nuestros jugadores. Hoy en día nosotros desde hace también 6 años aproximadamente, lo que hacemos es evaluarlos mediante el ScanFit o AMFIT, que bueno, como podemos ver, ya lo conocemos. Esto lo que nos hace es que nos obtiene mediante la medición de unos plásticos que lo que hacen es medir la planta del pie, obtenemos el pie en tercera dimensión, y en el análisis de la marcha, en el mismo laboratorio de análisis de movimiento, complementamos las observaciones y de acuerdo a esto ya podemos diseñar o dar opciones de plantillas, pero ya desde el ángulo de la tercera dimensión del pie, y lo podemos hacer mediante este programa y es mucho más sencillo. Uno de los temas muy importantes y que es como en lo que quiero dar más énfasis en este tema de evaluaciones médicas precompetitivas para el área de ortopedia y de medicina del deporte, es la selección de pruebas que se tienen que hacer hacia sus deportistas. Lo que voy a mencionar aquí son pruebas basadas en el deporte del fútbol. Evidentemente tienen que tener validez científica y aplicación muy específica para el tipo de deporte que manejan. ¿Esto por qué? Porque como sabemos hoy en día ya hay muchos patrones y hay muchas escalas para poder evaluar el movimiento. Nosotros tenemos que elegir la más conveniente de acuerdo a el lugar donde nos encontremos, el tipo de deportistas que manejemos. Y bueno, tenemos, por ejemplo, aquí el FMS, que es muy utilizado, el sistema de puntuación que tenemos el NAS, que también es muy utilizado, donde también podemos desglosar y medir compensación, músculos que están más hiperactivos, músculos inhibidos, y por supuesto la evaluación del core, que aquí también nos ayuda mucho para la resistencia de la isometría y para poder hacer la cuantificación en tiempo.
De acuerdo a esto, nosotros, cada uno de ustedes y al tipo de deportista que están atendiendo, pueden complementar su evaluación. Esto no tiene absolutamente nada que ver con las pruebas ortopédicas, esas pruebas son específicas, los signos que universalmente se manejan a nivel de ortopedia. Este más bien es un tema de pruebas que se hacen en el laboratorio de análisis de movimiento o que también podemos realizar en campo algunas. Estas pruebas son pruebas, algunas son de secuencia de activación neuromuscular, otras son de flexibilidad, otras nos van a ayudar para medir la fuerza muscular, otras para medir el equilibrio y como hablábamos también en otras charlas, la propiocepción y la estabilidad. En general, nosotros podemos ver que, bueno, tenemos una batería para poder elegir qué prueba, desde lanzar una moneda para poder prevenir una lesión, tenemos el 50% de oportunidad de prevenir esa lesión. Después tenemos también la fuerza, medir la fuerza con un dinamómetro del cuádriceps, las pantallas funcionales de movimientos, como les decía, y lo que hoy en día hemos hecho más énfasis o tratamos de manejar más en SEMA es realizar las pruebas, pero haciéndolo de una manera dinámica, porque se ha visto que hay mayores resultados y mejores posibilidades de poder prevenir las lesiones. Todas estas tienen ventajas y desventajas. Esto es desde diferentes sistemas de evaluación. Lo que queremos hacer en general en el examen biomecánico es obviamente medir esa coordinación, esa velocidad de reacción que tengan nuestros deportistas, la flexibilidad, las diferentes posiciones, y esto lo vamos a hacer mediante algunos tests. Nosotros elegimos estas evaluaciones para, repito, los jugadores de fútbol, soccer. Tienen ventajas porque nos ayudan a integrarnos también con las pruebas ortopédicas. Podemos ayudar también a valorar la secuencia de activación, que también hablábamos de algunas pruebas en charlas pasadas, pero en desventajas, pues también tenemos que tener a gente que esté experimentada porque va a tener que tener doble ojo observador, toma tiempo la realización, requiere de mucha experiencia y estas que menciono son específicas para la realización y la evaluación de jugadores de fútbol. Lo que se recomienda es que las personas estén preferentemente con ropa cómoda y descalzas. Y bueno, aquí tenemos algunos test que pongo aquí, donde por ejemplo tenemos el test para el pinzamiento femoroacetabular, donde podemos evaluar que si al realizar estas maniobras el paciente no presenta dolor, nosotros vamos a considerar que es normal. Si presenta dolor y obviamente lo coordinamos y también nos basamos en la evaluación ortopédica, pues podemos decir que quizá tenga un pinzamiento positivo. Repito que todo esto es de acuerdo al tipo de deporte. Se hace también en el análisis el test para pinzamiento de hombro. Como podemos ver, si el codo llega hasta arriba de la barbilla sin dolor, se considera que la prueba es normal y si no, complementamos con ortopedia y podemos llegar a sospechar de pinzamiento. De este test de activación del glúteo mayor hablaba en una charla pasada, que es muy fácil de realizar. Y aquí lo que tenemos que ver es la secuencia de activación. Nosotros colocamos las dos manos, la izquierda sobre el glúteo, la derecha sobre los isquiotibiales, y lo que pedimos es que hagan la aproximación del talón hacia el glúteo. Y en teoría, o lo normal sería que primero se haga la activación del glúteo mayor y después de los isquiotibiales. Si no se realiza así, pues desde ahí ya tenemos que ir encendiendo esos focos rojos y sabiendo qué es lo que vamos a tener que trabajar y fortalecer en esa normalidad de activación muscular. En el test de activación escapular, este es un poco más sencillo de evaluar, pero también es más complejo para las personas que tienen debilidad, porque se tienen que mantener en esta posición de sentado en el aire por 5 segundos sin claudicar. Si claudica, se considera que es una secuencia normal. Dentro de las pruebas de flexibilidad que voy a mencionar, tenemos las pruebas del test para los isquiosurales o isquiotibiales, que aquí lo que pedimos es que nos permitan hacer esta evaluación a nosotros y que se alcance a llevar esta angulación de 75 a 90 grados. Si se llega, entonces estaríamos hablando que el criterio de evaluación es normal. Si no, obviamente que podemos inferir que tenemos un acortamiento porque no alcanzamos a llegar y tenemos que empezar a trabajar, a elongar
a ver qué plan vamos a hacer para este deportista. Y el test para los rotadores de hombro, igual, pedirles, lo normal sería que el puño del brazo pasara por arriba sin la dificultad para que llegara al nivel de C7 aproximadamente. Y evidentemente también que el puño de la espalda debe de llegar a la altura del ángulo inferior de la escápula. Si no, podemos ver que hay acortamiento y que también tenemos que trabajar. Quizá tenemos que trabajar un poco de remo, yéndonos de lento, hacer mucha vigilancia para no lesionarnos y desde ahí empezar a hacer nuestros planes. En cuanto a la prueba de fuerza muscular, repito igual, de acuerdo al tipo de deporte, nosotros aquí hacemos mucho énfasis en ver la estabilidad de la pelvis. Entonces aquí podemos ver la musculatura lateral del core y desde aquí podemos ver que si hay algo anormal, pues seguramente tiene un core débil y tenemos que trabajarlo. Aquí podemos ver que no controla el movimiento de la pelvis, lo pierde, no pueden realizar más de 3 repeticiones y se considera anormal. El test para los isquiotibiales, isquiosurales, lo que le pedimos a los pacientes, nosotros colocamos las manos aquí sobre ellos y les decimos que ellos sean capaces de llegar a la posición final a 45 grados y de mantenerse en esta posición final durante 2 segundos. Si regresa a la posición y no se logra mantener, entonces lo consideramos como que hay que fortalecer, hay que trabajarlos porque se consideran débiles. Después pasamos al test de Underberg, que también ya lo habíamos mencionado, que también hacemos el modificado con ojos abiertos, con ojos cerrados, donde vemos el equilibrio. Cuando el equilibrio es inestable y nosotros los ponemos con los ojos cerrados, ahora vamos a ver un videito, ellos tienden a que se desvíe un ángulo, el ángulo superior y empiezan incluso a girar y esto pues obviamente nos habla de que hay un equilibrio inestable. El test de salto vertical o el test de Bosco, que también es muy comentado, este se utiliza también para evaluar muchos deportes que son masivos. Cuando vemos aquí, lo que tenemos que hacer es ver que el deportista ejecute el salto y lo haga con estabilidad. Se tiene que mantener estable al caer durante al menos 2 segundos. Si no lo ejecuta o empieza a tratar de hacer compensaciones, entonces lo podemos dar como un test inestable. Ahora vamos a ver acá. Estos son deportistas reales, este es el test de Best y vamos a ver acá también el test de salto en zigzag, donde vamos a poder observar, aquí tenemos con la pierna derecha, inicia el test, vean cómo acá realiza el salto con la pierna derecha, porque posteriormente le vamos a pedir, acá ya se le pidió que cierre los ojos, vean cómo empiezan como a apoyar, a hacer angulaciones, acá sigue saltando, con el pie derecho, acá tenemos, vean todo lo que se puede detectar, cómo empiezan a apoyar, la zona incluso donde empieza a cargar más. Y ahora le pedimos que lo haga con el izquierdo y miren hasta dónde lleva la columna. Ahora lo vamos a ver para que veamos cómo realizan la compensación. Este es en el análisis de movimiento en nuestro laboratorio de SEMA. Aquí podemos ver cómo lo hace con el derecho. Ahora vamos a ver cómo lo hizo con el izquierdo. Y entonces vamos a ver cómo estas son las evaluaciones médicas precompetitivas. Desde aquí nosotros tenemos que ver qué es lo que tenemos que prevenir. Vean cómo con el derecho, vean cómo con el izquierdo. Es impresionante ver todo lo que tenemos que trabajar para poder prevenir lesiones. Algunas pruebas complementarias, test para ojo dominante directo, test para lateralidad de hombro y test para lateralidad de cintura. Hemos implementado los criterios para determinar pronósticos de las posibles zonas que pueden lesionarse después de realizar estos tests. Y estos son los criterios para tríceps ural. Tenemos que ver el acortamiento del sóleo, el acortamiento de gastrocnemios, debilidad de tríceps, debilidad tibial posterior. Y los indicadores que, como inicialmente decía, lo que buscamos es tener ese semáforo. Y si tienen un bajo riesgo, estaríamos hablando que no presentan ningún criterio. Pero si llega a presentar uno, como son jugadores y como sabemos que de eso depende incluso la vida y se mantienen y comen de eso, tenemos que considerarlos ya como riesgo moderado. Y acá tenemos los criterios para lesión de isquiosurales, donde tenemos acortamiento de isquiotibiales, debilidad en el frenado excéntrico, la secuencia de activación anormal,
Tenemos también los criterios para lesión de los aductores, donde encontramos el acortamiento de los aductores, la debilidad, también el mismo indicador de riesgo, lo mismo para el recto anterior, acortamiento recto anterior, y bueno, aquí verán que lo que ponemos es tren inferior. No únicamente trabajamos esto, pero es a lo que más nos enfocamos en las evaluaciones médicas precompetitivas, repito, por el tipo de deporte que realizan nuestros deportistas, que es el fútbol. Todos los acortamientos que tenemos que valorar para poder hacer esta semaforización, la debilidad del tibial posterior, del tríceps ural, del glúteo mayor, del menor, los test que tenemos que metemos, que son los que acabamos de poner, nosotros lo utilizamos en una plataforma de salto y de fuerza, pero no precisamente se tiene que hacer así, habría que hacerlo a las condiciones en las que nos encontremos. Créanme que nosotros hace 6 años tampoco teníamos un laboratorio. Es lo ideal para los jugadores elite, desafortunadamente, pero se tienen que evaluar sí o sí estos acortamientos para poder llegar a prevenir y determinar el pronóstico de posibles zonas a lesionarse de nuestros deportistas. Tenemos perspectivas y en el equipo multidisciplinario siempre hay discusiones. Por eso tenemos que individualizar y saber que cada caso es diferente, y hemos visto que aunque hay similitud en los mismos acortamientos, en las mismas zonas que tenemos que trabajar, cada paciente responde diferente. Hay que saber cuáles son las necesidades, tenemos que seguir estudiando a los pacientes para poder saber cuáles van a ser sus particularidades. Dentro de este circuito de evaluaciones médicas precompetitivas, nosotros en el SEMA contamos con la resonancia magnética. Nuestro resonador no es el mejor, es de 1.5 teslas, pero aquí nos ha ayudado mucho también que contamos con Cardigram. Esto también el doctor Acuña, me imagino que en futuras sesiones les hablará acerca de esta ayuda que nos ayuda mucho a prevenir y a detectar lesiones que bueno, a veces también fortaleciendo la musculatura. Como sabemos, lo primero que tiene que responder es el músculo, luego el tendón, luego los ligamentos y al final quizás las lesiones. Desde aquí podemos llegar a prevenirlas o a detectarlas en etapas tempranas para implementar un tratamiento y herramientas que nos puedan ayudar a evitar una lesión en un deportista. No estamos peleados con ningún tipo de rehabilitación. Sepan que tenemos jugadores que vienen de Europa, de Sudamérica, de muchas partes, y que algunos están casados con algún tipo de esta terapia. No estamos peleados con ninguna, realizamos todo tipo de terapias físicas y rehabilitación en el SEMA, pero solamente cuidamos que sean doping free, para que no vayamos a meter en problemas a ninguno de nuestros jugadores. Las ayudas ergogénicas y los auxiliares ergogénicos se valoran desde aquí, desde la evaluación médica precompetitiva, donde podemos ayudar y saber cómo los vamos a poder ayudar a compensar esos focos rojos. Hay que tener muy en claro que una ayuda ergogénica no es nada más lo nutricional, no nada más es la proteína, no nada más es tomarme mis vitaminas. Una ayuda ergogénica puede ser incluso los tenis que utilizan para jugar, puede ser incluso un vendaje neuromuscular, no porque sea el vendaje lo que le ayuda al deportista, sino porque luego hasta como amuleto los utilizan, siempre y cuando sea inocuo y ayude a nuestros deportistas a aumentar el alto rendimiento, se considera ayuda ergogénica. Auxiliares mecánicos, auxiliares fisiológicos e incluso psicológicos, y por supuesto los farmacológicos también. Todas estas son ayudas ergogénicas y, como les decía, únicamente hay que ver que no estén peleados con el doping. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, que un programa de evaluación nos va a indicar siempre los puntos en los que podemos mejorar con nuestros deportistas en relación con nuestro deporte, que esto nos va a ayudar mucho a aumentar el performance de aquellos pacientes que nos buscan, no solamente por las lesiones. ¿Y qué otra cosa? Llegamos a la conclusión de que si nosotros como médicos del deporte, como ortopedistas, como personas que nos dedicamos a atender lesiones, hacemos la cultura a nuestros pacientes y les explicamos cuál es la importancia de hacerse las evaluaciones médicas precompetitivas como básicas. No quiere decir que sean las únicas, se tienen que hacer un seguimiento, pero estas son obligadas. Vamos a llegar a prevenir muchos focos rojos y nos van a ayudar a tener éxito en todos nuestros tratamientos, porque de ahí vamos a derivar con todo el equipo multidisciplinario que se encuentra detrás de un deportista.
los resultados de esta evaluación nos pueden ayudar a constituir bases muy sólidas. Hay que saber, y esto nosotros también como equipo multidisciplinario nos lo recordamos mucho en SEMA, porque créanme que vanidad hay en todos los profesionales de la salud y tenemos que considerar las otras miradas. Cuando tengamos algún tipo de paciente, nosotros lo que recomendamos es sentarnos como equipo multidisciplinario y saber por qué no está pasando. Mucho de esto a veces nos ha costado regaños por la directiva, porque no logramos sacar a un jugador. A veces el tema es más de nutrición y nos peleamos con los nutriólogos, y a veces el tema es más del médico del deporte que no lo detectó y se pelean con nosotros, o vamos con el ortopedista y exigimos. Y bueno, creo que lo más importante también de las pruebas y de las evaluaciones es compartirnos la información entre todos, no quedarnos, y también tratar de involucrarnos más, no solamente porque soy médico del deporte no voy a conocer de nutrición, o porque yo no soy psicóloga no voy a saber que mi paciente está cursando con un periodo depresivo porque no está jugando y por lo tanto no está rindiendo en la fisioterapia. Y bueno, saber y tener la humildad para tener una actitud muy profesional. También coloco esta imagen, este video, donde tenemos que saber que las personas que estamos involucradas en el mundo del deporte no solamente somos personas que nada más vemos huesos o que nada más hago evaluaciones. Tenemos que saber, a nosotros nos exigen como médicos del deporte que tengamos ACLS y BLS, y esto es porque cada vez se ve más. Esto es en un país de primer mundo, donde hay una muerte súbita y donde, como acaban de ver, nadie ha hecho absolutamente nada para ayudar al deportista. Fue una pérdida de un paciente, de un jugador que murió a los 26 años de edad. Y fue muy lamentable porque, bueno, no se le realizan ni se le practican maniobras de reanimación. No vemos aquí que haya alguna ayuda tampoco de un desfibrilador, y también nos corresponde a nosotros saber un poco para poder auxiliarlos, sobre todo aquellos médicos del deporte o médicos ortopedistas que estemos pensando en dedicarnos a estar de médicos en un equipo o a cargo de un jugador o a cargo de un deportista elite. Sepan que la muerte súbita es algo muy común que nos corresponde también tratar. Las prioridades de la FIFA, pues ¿por qué hacer todas estas evaluaciones? Lo que nos pide es que hoy en día detectemos y derivemos oportunamente para que si estos pacientes necesitan ser intervenidos quirúrgicamente se haga, pero que no retrasemos más los tratamientos, porque hoy en día lo que queremos es el return to play lo más rápido posible, pero con las condiciones más óptimas de nuestros jugadores. Por ello la FIFA lo que quiere es tener cada vez más centros FIFA en diferentes partes del mundo. Y bueno, nosotros tenemos la oportunidad de tener uno en Pachuca, que es donde les comparto la experiencia y las evaluaciones que nosotros realizamos como opcional. No hay más que realizarlas tal cual las acabo de marcar, y nosotros eso se lo reportamos a FIFA. Ahora, más bien, ¿por qué tengo que evaluar y qué beneficios tenemos? Pues eso ya es de manera individual, hacer nosotros también esta reflexión, animarnos a realizar actividades, animarnos a hacer estas pruebas, trabajarlo con nuestro equipo multidisciplinario. Nos vamos a equivocar, seguramente nosotros también nos hemos equivocado, pero bueno, si no lo intentamos, seguramente nunca vamos a hacer nada. Y muchas gracias, es todo. No sé, si tengan alguna duda, igual, si no escucho o logro leer, voy a tener mi celular, doctor. Muchas gracias por su atención y una disculpa muy grande por los problemas que no los puedo escuchar. Ok, estoy viendo qué evaluaciones puede recomendar para los deportistas a nivel escolar de 10 a 15 años.
que no tienen acceso a control médico y técnico que usted describe. Lo que yo les puedo recomendar es que traten de apoyarse de alguna forma y de alguna fundación para lo del electrocardiograma. Eso sí es básico. Hay muchas ocasiones en las que algunas personas, médicos del deporte, incluso cardiólogos, siempre que les den difusión, van a acceder a trabajar con ustedes. Créanme que cuando inició el proyecto de SEMA, yo tengo 13 años en la institución, en el Club Pachuca, y hace 13 años nuestros cardiólogos iban gratuitamente. A veces cuando se hace difusión, incluso hoy en día que tenemos las herramientas de tener Facebook Live y el Instagram y todas estas cosas que a todos los profesionales nos gusta que nos publiciten, yo les recomendaría que hagan una evaluación básica donde incluyan mínimamente el electrocardiograma y después todas las pruebas y todos los tests que les puse, como pueden observar, las pueden realizar aunque no tengan una plataforma de salto y de fuerza. Esto se puede realizar, ustedes los pueden grabar con un celular y pueden posteriormente analizarlos y que de ahí pueden hacer evaluaciones. Sin embargo, los test morfofuncionales que les puse aquí los puedo compartir para que de manera individual vayan revisando uno a uno, porque estos test no se necesita, por ejemplo, para el inicial, para la activación muscular, solamente estar entrenando nuestras manos para poder saber cuál es lo que se activa primero. Yo lo que recomendaría, sí, de 10 a 15 años, es que por ningún motivo omitan el electrocardiograma, porque de verdad, créanme, les comentaba, de 1,500 niños que evaluamos en un mes y medio, sí hemos detectado algunos padecimientos que pueden llegar a ocasionar muerte súbita en la cancha. Dice, dado el caso de las instituciones que permiten el desarrollo de la actividad física por la salud o por rendimiento, ¿es recomendable la prueba de burpee? Miren, yo creo que todas las pruebas tienen que ser recomendables y que todas las personas que se dediquen al deporte tienen que estar conscientes, que tienen que invertir en su salud. Yo sé que en ocasiones es muy complicado, pero sí se tiene que realizar el mayor número de pruebas posibles. Las caries que tratan, ingieren, tienden a la recuperación de alguna lesión. Sí, sí, en los últimos artículos que se han publicado donde se disminuye el alto rendimiento deportivo, es porque incluso hay bacterias que no únicamente afectan esa mucosa, sino que también disminuyen y llegan a ocasionar, hay algunos artículos que mencionan que en tendinopatías se ha llegado a ver la relación con el tema de los problemas odontológicos. ¿Cuál es la frecuencia con la que se hace? Ok, los electrocardiogramas nosotros los recomendamos en los niños, en aquellos niños que sean mayores de 7 años y ya hagan actividad de alto rendimiento. Ojo, actividad de alto rendimiento deportivo es una actividad donde hacen más de 3 horas al día de ejercicio durante al menos 6 de 7 días de la semana, porque esto lo que nos hace es que haya unas adaptaciones fisiológicas al ejercicio. También es muy importante, y qué bueno que lo preguntaron, es muy buena pregunta, hacer énfasis en que no pueden llevar la interpretación de un electrocardiograma de un deportista, es decir, de un niño que durante toda su vida ha hecho ejercicio. Si llegan a encontrar alguna alteración, hay alteraciones que en otra charla, si nos permite también el doctor García Monge, hablaremos de algunos cambios electrocardiográficos que son normales en jugadores de alto rendimiento, que son normales porque son adaptaciones fisiológicas al ejercicio y que en otras personas serían padecimientos con los que tendríamos que parar la actividad deportiva. Eso sí es importante. ¿Cada cuándo las hacemos? Nosotros las hacemos cada 6 meses. Eso es lo ideal porque llegan a ser adaptaciones fisiológicas al ejercicio que pueden asustarnos. Nosotros tenemos jugadores que en reposo llegan a manejar frecuencias cardíacas de 50, 52, incluso más bajas, y están normales, unas TEAs muy bajas, cambios electrocardiográficos que son adaptaciones al ejercicio y que no se consideran patológicos. Pero para los niños sí lo recomendamos
Si hacen actividad de alto rendimiento, cada 6 meses y o mínimo, si no lo hacen de alto rendimiento, una vez al año. ¿Con qué frecuencia se deben realizar estas evaluaciones? Las evaluaciones médicas, FIFA nos las pide de manera precompetitiva porque es cuando los jugadores llegan y algunos llegan obesos, otros llegan y no hicieron nada de actividad deportiva, pero se deben de realizar cada 6 meses igual, de forma precompetitiva. Sin embargo, cuando hay algún foco rojo o alguna lesión, lo hacemos de manera periódica, una vez al mes, y si el paciente tiene una lesión, cada 15 días un test selectivo específico del tipo de la lesión. Con respecto al acortamiento muscular, ¿qué tanta mejoría podrían tener? Mucha. Hemos llegado a encontrar muchísima mejoría, hablando de porcentajes, en un 70%, hasta un 70%. Hay algunos que no, pero sobre todo los ejercicios de elongación, incluso ya los hacen ellos en casa, se acuestan, empiezan a hacer estiramiento, y sobre todo no olvidar los ejercicios que tienen que hacer precalentamiento, que eso es muy importante, 10 a 15 minutos, no olvidar y dirigirlos bien. Los que nos da FIFA, pues son los que recomendamos nosotros, los 11 y el 11 más de FIFA también los pueden utilizar. ¿Nos podía compartir las sesiones? Claro que sí. Sí, estas sesiones de tren inferior, igual si en esta semana de lunes acá me han escrito, no he podido contestar, pero las voy a compartir, las comparto con el doctor García Monge, estas rutinas para fortalecimiento de tren inferior, por supuesto. Nada más igual recordarles acerca de estas rutinas, que voy a mandarles una rutina que es estándar, generalizada. Para los deportistas tienen que tener cuidado que no vaya a ser contraproducente y que no vayamos a ocasionar una fatiga, un tipo de contractura, etcétera. Sí ayuda mucho, y no olviden también las ayudas ergogénicas en el tema del fortalecimiento del tren inferior. Sí son muy importantes, que no rebasen, porque si van a hacer la rutina de que yo les voy a mandar, van a aumentar sus demandas energéticas. Hay que considerar, lo ideal es sustituirlo por alimentos naturales, pero si no se logra sustituir por alimentos naturales, hay que hacer la complementación, que no es lo mismo que hacer la suplementación y solo me tomo la proteína o solo me tomo las vitaminas y ya no como. No, hay que comer normal y aparte hay que dar la complementación nutricional si es que van a hacer esta rutina que voy a mandar, y que con muchísimo gusto se las comparto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias y discúlpenme por no poder escucharlos. Bueno, nada más que agradecerle a la doctora Vargas por su Perdón, Doc, excelente... me mandaron una pregunta. ¿Qué tan seguido ven síndromes de burnout? Los vemos muy seguido, sobre todo en los profesionales de la salud, y estamos haciendo una investigación actualmente acerca del síndrome de burnout en jugadores de primera división y fuerzas básicas. Se los vamos a compartir, sí lo vemos muy seguido también, sobre todo en los jugadores que presentan lesiones en el deporte. Pero bueno, esto ya se tendrá que justificar de manera científica y tendremos que hacer la publicación. Por supuesto, la compartiremos aquí con ustedes. Muchas gracias. Mi correo, me dicen mi correo, claro.
Me preguntan, ¿con qué frecuencia recomienda realizar actividades o protocolos de prevención durante el torneo de fútbol? Nosotros hacemos estos protocolos, les comentaba la frecuencia cada 6 meses, y para cuando tenemos algún deportista que está recuperándose de una lesión, los test se llegan a hacer cada 15 días. Las sesiones de terapia son sesiones diarias y se complementan, se divide la terapia física y rehabilitación y tienen que complementar, sobre todo ya cuando están en una etapa de fortalecimiento con ejercicios muy bien cuidados en el gimnasio, que era lo que les comentaba, que les voy a mandar la rutina. Por favor, si la comparten, tratemos de no rebasar los ángulos, por ejemplo, de que no rebase la rodilla en los desplantes, la punta del pie, que esté bien dirigida. A veces, en muchas ocasiones, nosotros nos ponemos una rutina de entrenamiento y si no evaluamos antes la coordinación del movimiento, podemos llegar a ocasionar lesiones. Primero hay que evaluar coordinación, velocidad, elasticidad, flexibilidad, algunas capacidades que debe de tener el deportista para poder integrarse ya a una rutina de ejercicio donde lo que vamos a poner quizá es fuerza, peso, cargas, modificación en el choque, en la compensación. Entonces sí es importante que primero tengan una buena evaluación, que estén bien coordinados en el movimiento sin peso y después hacerlo con peso. Recomienda realizar actividades. ¿Qué más? Voy a quitar mi correo para poder ver qué más. Este es mi correo, como quiera se los voy a repetir ahorita. Consideración de las cargas de entrenamiento, ¿a partir de qué edades empiezan con el proceso de alto rendimiento? Bueno, nosotros en el club de fútbol las visorías sí empiezan desde los 7 años. Lo indicado para el alto rendimiento, si nosotros somos estrictos y nos vamos a personas que se dedican a la teoría y a las ciencias del deporte, vamos a ver las pirámides del deportista, y en realidad a nosotros nos dicen que cuando es un deporte, aquí sí me gustaría hacer un paréntesis antes de dar la respuesta. El deporte en muchas ocasiones lo relacionamos con la salud. Hay que hacer una diferencia muy grande entre qué es actividad física, qué es ejercicio y qué es deporte. El deporte no es salud, lamentablemente no es salud en la mayor parte de los casos. A nivel elite estoy hablando. El ejercicio sí se recomienda que lo inicien los niños, incluso desde los 3 años, que empiecen a hacer ejercicios, como les decía, de coordinación, de flexibilidad, donde puedan aumentar sus capacidades motrices y empiecen a hacer esa coordinación de acuerdo al tipo de deporte al que se inclina. La pirámide deportiva nos marca que desde los 2 años, si queremos tener un deportista elite, tenemos que empezar a direccionar su carrera desde los 2 años. Si se refieren a cuánto se recomienda que sean cargas, pues tendría que ser el alto rendimiento para fines de ejercicio. Ojo, el ejercicio, la diferencia es que busca una finalidad que es la salud. El deporte lo que busca es romper récords, medallas olímpicas. O sea, es otro tema que también lo podemos poner en una charla, cuál es la diferencia entre actividad física, ejercicio y deporte. Pero en general, nosotros las visorías las hacemos en los niños de 7 años. ¿Qué se recomienda para fines de salud y ejercicio? Que sigamos nada más las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, donde nos dicen que es de 1 hora al día el ejercicio. Para fines de ejercicio, no de deporte. ¿A partir de qué edades? Ok, igual nada más, para aclarar, nosotros el simulador profesional, donde ponemos a los niños en esas edades a hacer deportes, es durante 1 semana, y generalmente lo que recomendamos es que los niños ya sean niños que vienen haciendo ejercicio, porque lo que vamos a hacer es someterlos al alto rendimiento deportivo, donde sí hacen más de 3 horas al día de ejercicio y terminan el fin de semana debutando en un partido de fútbol,
donde obviamente no solamente se manejan las exigencias y las demandas de la actividad física, sino también del estrés y de algunas otras consideraciones que ya hemos mencionado. Muchas gracias. Creo que hay una última que dice respecto a la hiperextensión del movimiento, en el caso de que menciona de las sentadillas, ¿es realmente un mito? Va a depender de los objetivos. En mi caso soy atleta de levantamiento olímpico y soy coach. Ah, ok. No. Anteriormente se creía que si se rebasaba el ángulo de 90 grados, se predisponía o se ocasionaba lesiones por la traslación anterior de la tibia, porque no había un buen cuádriceps. Actualmente, ya en deporte elite, y como lo dice también en la halterofilia, en el CrossFit y en algunas otras disciplinas, sí se recomienda que se pueda rebasar. De hecho, no aplican más es mejor, pero sí se puede rebasar la punta del pie, porque precisamente estas personas ya tienen esta coordinación muy bien practicada y ayuda muchísimo a fortalecer las sentadillas. Muchas personas también lo dirigen mucho para el tema de glúteos y en realidad nos sirve más para el tema de cuádriceps, isquiotibiales y todo lo que es tren inferior, más que para glúteos en sí. Entonces, sí es un mito, que era la pregunta creo que me hacía, que si es un mito, la puedes seguir realizando, más si es atleta, definitivamente que se tiene que romper, porque lo que buscamos, volvemos al punto, es romper récords y buscar nada más la coordinación y buscar el ejercicio es salud y se tiene que dar en cargas, fraccionado, en dosis, pero el deporte, como les decía, no es salud siempre. Y en este caso, mientras no haya fatiga muscular, se puede rebasar el ángulo de movimiento. Es recomendable para poder hipertrofiar, ganar fuerza y potencia también.